¿esto qué es? Porque la canción del Bangaranga en un inicio descuadra bastante, porque es decir, a ver, claro, empezamos a escuchar o a leer la letra de la canción y habla como de impactar, de deslumbrar, de enganchar, de dejar débil, pero al mismo tiempo la explicación de qué significa la canción, de acuerdo con la cantante, es una manera de autoliberación, de dejar de vivir en el miedo para vivir a través del amor, y que es una energía interior que todo el mundo tiene y que en ese sentido pues nos lleva a la libertad. Pero al mismo tiempo en la canción tenemos que la voz de la canción es la líder que dirige, y de hecho podemos ver cómo los otros secundarios, digamos, lo que hacen es imitar sus movimientos, al inicio incluso de manera muy mecánica, extremadamente mecánica, pero todo el rato, aunque se vayan soltando, siguen imitando sus movimientos y siguiendo su ritmo. Así que al final, ¿esto qué es? ¿Es una canción de liberación? Y si lo es, ¿liberación de qué? ¿O acaso es alguna especie de máscara donde realmente la canción es una dominación psíquica estructural? Yo lo primero que pensé la primera vez que escuché la canción era que, bueno, que la voz de la canción, porque claro, siempre tenemos que distinguir entre la canción en sí o la voz de la canción y la cantante, digamos, pero claro, como que pensé que, bueno, que era una especie de vampiresa que les chupaba la sangre y que al mismo tiempo ejercía esa especie de dominación psíquica para obtener más sangre, de manera que su poder venía de ser adorada como una especie de divinidad. Algo así era lo que me planteaba, como una especie de atracción espiritual, pero demoníaca, extraña, pero claro, como que la interpretación esta no me terminaba de cuadrar, porque había diferentes otros factores a tener en consideración. Y uno, por ejemplo, que me pareció muy curioso fue la especie de alegría y pureza con la que la canción era cantada, es decir, no reflejaba maldad, digamos, ni una especie de necesidad de que otros fueran para alimentarse de ellos. También es verdad que las arañas lo que suelen hacer es, más que cazar, tienen una tela de araña, que bueno. Luego de arañas y de héroes y villanos ya hablaremos después, que aquí hay temas arquetípicos que tratar. Incluso hasta el punto de que los otros, para imitarla, llegan a tener esos pintalabios en esa máscara de manera mecánica. Y creo que hay que interpretar de manera reflexiva las explicaciones de la cantante, incluso dándoles un par de vueltas. Luego dejo en la descripción todas las referencias y todo lo que he mirado, pero claro, como que la explicación de la autora viene a ser... Bueno, espera, si nos basamos en el Bangaranga, tenemos que, claro, que el Bangaranga es como una especie de caos, alboroto, desmadre, revuelta, y si no recuerdo mal, se asocia a la tradición kukeri de Bulgaria, que tiene que ver con ponerse unas máscaras que son con el propósito de espantar al mal, los demonios. Tú te pones una máscara más demoníaca o más aterradora que ellos, más aterradora que el mal, y entonces lo espantas. De manera que no es que estés haciendo el mal o siendo ellos, pero sirve para asustarles. Entiendo que puede ser incluso una especie de purificación y catarsis, como una especie de desahogo, digamos, que sirve para hacer un cambio, y parece que el Bangaranga puede ir por ahí. Lo que al mismo tiempo es, bueno, es que es por eso que es para dejar de vivir en el miedo y para vivir con el amor. Es como una especie de enfrentamiento donde eso se supera y en cambio hay otra especie. Hay amor, pero ¿qué clase de amor? Bueno, y ahora bajamos a una intimidad más nocturna,
cálida y más de luz más tenue, digamos, que sí, a ver, puede verse como ha pasado el tiempo, sí, he tenido que hacer una pausa grabando el vídeo en 2 partes, pero igualmente es coherente con la explicación, así que bajamos a un nivel de profundidad. Vale, siguiendo con la explicación, claro, como que el estado de lo que es el Bangaranga se desbloquea dejando ir y dejando ser. Y claro, todo esto me deja bastante que pensar y creo que la canción tiene mucho que ver con el problema de la persona y sus diferentes capas. Yendo a una parte de la canción, ¿qué tenemos? Claro, como parte de la letra. Soy un ángel, soy un demonio, soy una psycho, sin razón alguna. Y sí, de psycho hay que ver, se puede pensar si tiene o no una traducción literal. A mí me gusta más dejarlo en psycho, porque tiene como connotaciones de como locura un poco rayada. A veces es verdad que puede tener, claro, también malas connotaciones como peligrosas, aunque no necesariamente, también depende de cómo interpretemos la palabra y el uso del lenguaje que estemos haciendo, aunque no por eso tengamos que caer en un gran relativismo, pero bueno, cuestión. Claro, como que eso es una parte de la letra muy curiosa realmente y deja bastante que pensar, porque es como ángel y demonio al mismo tiempo y psycho sin ninguna razón. ¿Cómo es eso? ¿Y cuál era la explicación de que a la cantante, cuando le preguntan cuál en la vida real, si el ángel o el demonio está más equilibrado en su vida, que ella responda que está bastante equilibrada? ¿Cuál es el porqué de esto? Claro, yo creo que aquí la explicación tiene que ser el tema de la persona, de que nosotros, nuestra personalidad puede ser una construcción, algo que esté por encima de otro yo que esté más por debajo. Quiero decir, ¿no te has fijado, por ejemplo, que hay cosas de tu personalidad que pueden tener que ver con cosas adquiridas, con expectativas sociales, con traumas, diferentes habituaciones que hayas llegado a tener en tu vida, digamos, que incluso eso se puede llegar a deconstruir y te puedes plantear cuál puede ser otro yo tuyo más profundo que pueda darse, o cómo eres realmente, qué significa realmente ser tú y no cualquier otro. Básicamente, un poco en relación a este tema, ¿qué nos hace actuar como actuamos? Es como tú imagínate que aplicamos, lo vemos desde un punto de vista, hacemos un análisis marxista de la mente y tenemos una infraestructura que da lugar a una superestructura, digamos. La superestructura está condicionada por esa infraestructura que está establecida. Así que, claro, no siempre que quieras analizar o ver algo tienes que mirar a la cosa directamente, sino que muchas veces puedes tener que buscar esa raíz de la cosa, esa estructura, eso que lo origina y aquello de lo que sale todo, digamos. Y claro, en este caso, como que da que pensar por el tema de la represión, por ejemplo, en límites o desequilibrios que puedan estar existiendo, como la ansiedad, por ejemplo, que cita la misma cantante. Y creo que va un poco por ahí. E incluso se puede sacar el tema del concepto de la sombra, de partes reprimidas de uno, partes descarsadas de la personalidad, o incluso los temas, bueno, esto digo psicoanalíticamente, pero bueno, los temas de las neurosis que puedan surgir a raíz de represiones, digamos. Y con esto llegamos a una pregunta muy importante, que no es que realmente puede
puede incluso ser aterradora. Y es que tenemos un problema con la ética. ¿Por qué? La ética es conceptual y nos habla del deber ser, de aquello que debe ser. Pero ¿qué pasa si, buscando esa ética universal y necesaria de la manera en la que las cosas tendrían que ser, cometemos un error consistente en obviar la naturaleza contingente, que es de una manera pudiendo haber sido de otra, del ser humano, y que éste pueda ser inherentemente impuro, digamos? O incluso podemos tener problemas para plantearnos algunas cosas hasta qué punto son correctas. Y un tema que veo clave, porque de hecho se puede deducir que está presente se puede ver estéticamente o a través de la letra, tanto en diferentes versiones de la canción o incluso a lo mejor en otras canciones que puedan tomarse como tener alguna clase de relación, aunque no, pero a la vez sí. Bueno, dejemos esto. Claro, el tema de la sexualidad está presente, pero claro, si miramos desde un punto de vista objetivo, más allá de temas contingentes, y por ejemplo asumimos que puede haber diferentes maneras de reproducir a las especies, por ejemplo, clonación, pongamos. ¿La sexualidad es acaso moralmente correcta? Quiero decir, ¿no podríamos verlo también desde el punto de vista de que fuera incorrecto por el tema de, por ejemplo, irracionalidades o sesgos de los sujetos que pueda verse como en un sentido de discriminación, o que a través de la sexualidad y de la atracción se pueda ver y establecer que, claro, que hay relaciones de poder, o incluso en la pillería, por ejemplo, en diferentes pillerías que pueda tener el ser humano? Claro, si eso no es algo que lleva al mal, digamos, o si directamente el ser humano entero no sería impuro en sí mismo, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, incluso el mismo altruismo también está marcado por diferentes egoísmos, más allá de los egoísmos que pueda tener el ser humano, y en el fondo todo puede ser un poco instrumental? ¿Y hasta qué punto es correcto el cariño que se genera, en el sentido de que hace que exista el cariño hacia un ser, pero luego ese ser que es, porque ese ser es una máquina como eres tú, que seamos máquinas extremadamente complejas, pero que realmente en ese sentido no seamos libres porque seamos mecanismos extremadamente complejos, tanto que ni siquiera lo podamos llegar a ver, de manera que dentro de toda esta interacción todo sea una especie de teatro en el que realmente nadie sea libre, y que todo lo que sientas básicamente sean emociones ya establecidas que tuvieran que darse por temas evolutivos de supervivencia de la especie, pero que realmente lo veamos todo como que no existen ese sentir o esa voluntad de la bondad, sino que simplemente sea un mecanismo en el cerebro que esté establecido porque el sujeto tenga interiorizado que para conseguir algo tiene que seguir ese proceso, y que ese es el procedimiento correcto por cómo funcione ese cerebro humano, y que al mismo tiempo, dentro de todo esto, tengamos, claro, que todo sea esa especie de teatro evolutivo, y que pueda haber alguna perversión interna dentro de absolutamente cada pensamiento y emoción,
porque lo que esté detrás de todo sea la lucha por el poder, que sería el poder de transmitir los genes hacia la siguiente generación, de manera que esa búsqueda de aprecio que se busca sea una manera de poder establecerse teniendo éxito dentro de todo el proceso para maximizar las oportunidades reproductivas, pero que realmente absolutamente nada más importe más allá que la transmisión y replicación de los genes, y que toda nuestra persona y toda nuestra experiencia sea un teatro y un constructo, una máscara que realmente oculte una mera lucha y búsqueda del poder genético y evolutivo. A no ser que fuera de otra manera, porque claro, esa es a lo mejor la parte demoníaca de verlo, pero al mismo tiempo, más allá de que todo pueda tener su explicación evolutiva y pueda ser un mecanismo, al mismo tiempo también está ese sentir y ese ser y esa voluntad del bien, porque claro, ahí, por ejemplo, querer caer bien, claro, se puede ver de manera negativa, como, no, esto es negativo porque esto es instrumental, aquí se ve esto como un instrumento y se quiere una especie de éxito tal, pero al mismo tiempo también se busca ese llevarse bien y hay un cariño de no querer llevarse mal con el otro y que haya un contacto. Y ahí la empatía no tenemos por qué verla desde un punto de vista de sí, estas son las ventajas evolutivas de la empatía para la replicación de los genes, de no sé qué. No tiene por qué ser así, porque igualmente, más allá de que evolutivamente fuera o no útil, igualmente esa empatía existe, y en cuanto a evolución no podemos hablar de causas y efectos, porque la evolución no sucede con propósitos, no sucede porque una entidad diga, bueno, pues sí, mira, esto va bien que evolucionen así por este motivo. No, sino que es simplemente que, bueno, los que son más de una manera sobreviven más y los que no, bueno, se reproducen más, menos, más o menos. Pero eso hace interesante también esa tensión entre el ángel y el demonio establecida en el ser humano. Así que diría que esta es la clave de por qué están el ángel y el demonio presentes en el ser humano, porque tenemos tanto la parte oscura del ser humano como la parte luminosa, digamos. Es que de hecho, mirando al ser humano podemos encontrar tanto grandes atrocidades como al mismo tiempo grandes bondades. Y bueno, he replicado mal lo que fue accidental, pero quedaba bien de mover la cámara y bueno, ese estilo. También hay que pensar en el tema de la estética y en qué sentido hay que ver moralmente la estética desgranándola toda. Pero bueno, claro, pero entonces es como que el ser humano se encuentra en ese equilibrio, y aquí la gran pregunta es, ¿pero entonces el ser humano es puro o impuro? La pureza es aquello completamente bueno que tiene tendencias, propósitos, intencionalidades completamente directos, sin mediaciones, o aquello que no se reprime o no está manchado en un sentido que se oculte eso que es. Pero al mismo tiempo tiene sentido hablar de pureza si al final todo está conectado y existe. En cuanto a la interrelación, ¿puede un ser puro tener contacto o estar determinado por otro? Porque al final la pureza es una construcción conceptual. Claro, si el lenguaje y el mundo no comparten estructura lógica, las categorías del lenguaje no tienen por qué corresponderse perfectamente con la realidad, y ese es un gran problema que tenemos realmente. Pero claro, entonces esto lo podemos aplicar a la ética y llegar a problemas para establecer qué es lo moralmente correcto. Y claro, no es ya la pregunta de dónde está el bien, sino que es un poco cómo podemos determinar esto. Porque claro, entonces
tenemos que establecer parámetros de lo que es moralmente correcto. Es decir, claro, decimos, vale, ok, pues entonces tiene que ver más con la felicidad, con el bienestar, pero ¿qué es el bienestar? ¿Qué es el daño al otro? ¿Qué significa hacer daño al otro? ¿Qué tenemos que hacer? Yo tenía un amigo cristiano alternativo que decía que poner la otra mejilla es la mejilla del otro, de manera que incluso poner la otra mejilla podría ser como darle un puñetazo al otro, porque podría ser una manera de reflejarle sus actos. Y ahí, por ejemplo, está el tema de que, claro, ¿y si hemos separado la ética del poder y la fuerza? Pero la ética también tiene que tener que ver con el poder y la fuerza, en tanto que tiene que poder ser capaz de derrotar al mal, como los Kukeri, que tienen las máscaras y que tienen que derrotar al demonio. Y por eso voy vestido de Spider-Man. Claro, lo veo como una reflexión completamente acorde para el tema del vídeo y completamente relacionado con la canción, porque claro, Spider-Man es el hombre araña, es ese que busca el bien, pero claro, esa responsabilidad que tiene está basada en que tiene poder, porque es un gran poder lo que le conlleva una gran responsabilidad. Y al mismo tiempo puede tener técnicas de las arañas que lo que hacen es atrapar en la tela de araña para hacer el bien, aunque al mismo tiempo tenemos el problema de que, claro, las arañas realmente, claro, no, ¿cómo vamos a decir que son malas? Es que tienen que alimentarse para poder vivir. Es que la vida en la Tierra directamente funciona así. Estamos condenados y todo es una lucha por el poder. El poder está en todos lados. Y la ética tiene problemas, porque claro, aquí incluso cuando se señalan estas cosas, caemos en el peligro de que se quiera destruir la ética, que todo esté permitido, pero eso puede terminar muy mal y por definición no es lo correcto, pero al mismo tiempo, si no puede darse una ética completamente ideal, porque entonces tendríamos que hacer la absoluta barbaridad de destruir todo y reconstruirlo desde cero de una manera completamente diferente, incluso convirtiéndonos en los dioses que diseñaran las nuevas formas de vida, pero al mismo tiempo cayendo en errores y quedando sesgados por nuestras propias determinaciones, que aunque las hubiéramos cambiado, porque siempre seremos contingentes y tenemos problemas de criterio, claro, si no es así, tenemos que poder hacer una ética integral encarnada donde seamos conscientes de todo. Pero claro, ¿eso es acaso una ética más allá del bien y del mal? ¿O una ética que entiende el bien y del mal de otra manera diferente? Sería como una ética integrando las luces y las sombras a la vez. Pero claro, yo al mismo tiempo soy un completo ignorante. Pero bueno, no se ven... Bueno, también depende de lo que sea la ignorancia, pero bueno, como no sé, no suelo ver cosas así en YouTube, pasarme canales que conozcáis, que yo no encuentro algo con lo que esté satisfecho, digamos. Y bueno, el tema del traje de Venom, pues es interesante porque puede ser una manera de reflexión, de estudiar la oscuridad, que claro, tiene su peligro, porque es la gracia relacionada con la fuerza del Bangaranga, que el Venom te puede dar más fuerza y ser interesante para explorar esa parte oscura por detrás o absolutamente todo, pero claro, tampoco te tiene que dejar atrapado y secuestrar de manera que el simbionte te absorba, que de hecho ese es el peligro de la canción. Claro, habla de algo como déjame absorberte, atraparte, atraerte tanto, te voy a dejar débil. Claro, es como, muy interesante, puede ser como una entrenadora que te lleva ahí al gimnasio y te deja débil en el sentido de que te deja cansado, pero tú vas a tener una cantidad de agujetas de que has hecho un buen ejercicio y además te va a dar la comida o te vas a poder alimentar para poder reconstruirte y salir más fuerte, o puede ser más como el vampiro que te saca la sangre, que ahí están los peligros y los temas a tratar. Y la verdad es que
no sé, como esta canción me parece una absoluta genialidad. El contraste de las diferentes cosas que se dicen en la letra, cómo está compuesta, el contraste entre ese canto místico y espiritual y la brutalidad del bangaranga es sublime. Bueno, para ir terminando, voy a dejar en la descripción algunos enlaces que me parecen muy interesantes, tanto de declaraciones como interacciones de la cantante. Dara se llama, ya que no he dicho el nombre en ningún momento, porque es muy interesante también para analizarlo. Hay, por ejemplo, un fragmento donde le preguntan por el significado de la canción y ella lo que hace es que al responder consigue de nuevo que los otros canten a su ritmo, lo que, no sé, me parece interesante también el tema de, claro, como, sí, la manera de las cosas divertidas que hace y también cómo cae bien, y en ese sentido de que se la ve pura, no es una falsedad de voy a hacer esto para caer bien, tal, no sé qué, sino que de la manera en la que está estructurada, como que todo le sale de manera natural. Y sí, la verdad es que es muy interesante reflexionar sobre estos temas. Creo que habría que profundizar más y hacerlo mejor sobre este tema de, claro, ha faltado tratar el tema de que haga que los otros sigan su ritmo, porque claro, es como una contradicción, porque al mismo tiempo como que tiene el poder porque marca el ritmo, pero a la vez también los otros cada vez están más sueltos. Así que bueno, supongo que la mejor salida sería la de que sea que ella es una entrenadora que está inspirando a todos. Que esa sería, supongo, la versión más positiva, aunque bueno, hablad en los comentarios y hablamos y vemos posibles interpretaciones que la verdad es que esto sería muy clave. Así que no sé, al final parece que la canción nos está hablando el mismo bangaranga, la misma idea de lo que es eso, así que no sé si será eso al final a lo que nos tenemos que rendir, como en una especie de soltar y dejar ir y dejar ser, pero claro, tampoco es en un sentido, no sé, en un sentido malévolo de soltar todo y que detrás haya un ser oscuro, sino que lo que hay detrás no es el simbionte Venom, sino que somos nosotros. Y claro, la idea es vivir desde el amor en lugar desde el miedo, pero creo que era muy importante hacer un vídeo como este porque claro, creo que la cantante no lo explica con tanta profundidad y claro, entonces diréis, bueno, entonces, ¿qué haces tú aquí? Esto es un canal de filosofía, bienvenido a la reflexión. Así que, dicho esto, pues os animo a escuchar y reflexionar la canción o pensar sobre estos temas y tener una discusión y una conversación dialéctica en los comentarios del vídeo, que la verdad es que sería algo muy clave y muy interesante. Así que bueno, ¡bangaranga! Pero al final, ¿quién es quien habla? Si quien habla es el mismo bangaranga. Si eso acaso puede suceder, ¿qué ocurre con nuestra individualidad y con nuestra identidad? Porque ahí puede haber cambios. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde nace el poder? ¿Cuál es ese poder? Es muy interesante. También la relación entre deslumbrarte y encenderte. Es profundamente sublime. Es muy interesante.